Bueno, yo tengo la impresión de que el ministro actual, el recientemente nombrado, el ministro Condori, debería renunciar por el hecho de haber patrocinado un agua milagrosa para curar no sé qué cosa. Eso es charlatanismo y eso está penado por el Código de Ética Médica. En realidad, él debería abstenerse de participar como ministro. Pero es la única causa, la única razón, no por lo que se está diciendo. No se necesita ser un médico para ser ministro de salud. La inmensa mayoría de los ministros de salud, una gran cantidad de ministros de salud a la historia del Perú, no han sido médicos. Cuando uno entra al salón verde del Ministerio de Salud, ahí están las fotografías de los ministros. La mayoría de ellos tienen kepi, eran militares. Y se dice que el mejor ministro de salud que ha tenido el Ministerio de Salud ha sido un ingeniero, el ingeniero Watson Cisneros. Eso se dice, que hizo una serie de obras de ampliación y de servicio para el Ministerio de Salud. Por otra parte, se está diciendo de que la atención primaria, es verdad, la atención primaria es fundamental, es indispensable, pero hasta ahora no existe en el Perú atención primaria. Y yo creo de que la inmensa mayoría de los periodistas que se están ocupando del asunto hablando de atención primaria no saben lo que es atención primaria. Y tengo también casi la certeza de que la mayor parte de los médicos tampoco saben lo que es atención primaria. Un médico general es aquel médico que ha egresado de la escuela de medicina con su formación como médico general y está capacitado, o debiera estarlo, para resolver el 80% de la patología nacional. Es decir, él debe saber atender un parto, él debe saber hacer un papanicolau vaginal. No necesita ser ginecólogo obstetra para eso. Simplemente es un medio de encontrar que prevenir o encontrar tempranamente algunas enfermedades como el cáncer de cuello uterino, por ejemplo. Un médico general debe estar en condiciones de atender diarreas y bronquitis en los niños, de tifoidea y otras enfermedades infecciosas que tienen los adultos. Un médico general debe estar en condiciones también de reconocer aquella patología compleja y derivarla hacia los especialistas que están en los centros de atención de mayor complejidad. En el Perú no hay tantos especialistas como para pedirle que vayan especialistas al último rincón del país. La solución para el Perú es tener médicos generales. Yo no puedo permitir que un paciente se me muera en provincia porque no hay un especialista. Los médicos generales tienen que hacer ese trabajo y tienen que hacer ese trabajo también en la ciudad de Lima, porque si no, estamos en el mismo fenómeno. Hospitales agolpados, incapaces de resolver el problema y rebalsando esa clientela hacia las clínicas privadas que están seguramente de plácemes, como ahora, en donde con este asunto de la pandemia, que solamente es vacunar, nada más. Ahí está el secreto, vacunar a la mayoría de la población, pero no por eso podemos abandonar el resto de la patología que tenemos, las demás enfermedades que no son COVID y de las cuales seguramente se están muriendo muchas personas. Habría que saber la estadística de cuántos muertos hay de otras enfermedades con respecto a los muertos de COVID en el momento actual, para ver si realmente abandonar eso en los hospitales estuvo bien o no. Eso no se puede hacer. El Ministerio de Salud debería haber agenciado más recursos para seguir atendiendo a todo tipo de patología, pero no ha sido así. Entonces, aquí no se puede, hablar de atención primaria cuando no existe atención primaria en el Perú porque nadie lo ha implementado. Segundo lugar, o en tercer lugar, si se quiere, el señor nuevo ministro debería pues retirarse, pero no porque se apellida Condori, ni porque es un médico general. Muchos ministros han sido médicos generales. Yo quisiera preguntar a ver cuál es la especialidad del ministro que ha salido, que acaba de salir.
¿Cuál es su especialidad? ¿Especialidad en qué tiene? El mismo ministro que salió anterior, Óscar Ugarte, no es especialista en ninguna enfermedad en especial. Es un médico general, y es un médico general exitoso. Entonces, no se puede estar hablando de que son especialistas para todo. Debe haber especialidades, pero no todos, no todo el Perú puede costearse el lujo de tener especialistas en todas las áreas a nivel del país. Entonces, la atención primaria, por eso es una solución. Por otra parte, hay que recordar también que no todos los médicos, ministros de salud han sido exitosos. La prensa se ha olvidado ya de los ministros médicos, de John Mota, del otro Aguinaga, que están hasta ahora inculpados por el asunto de las esterilizaciones forzadas. Ha habido un ministro que ha sido árbitro de fútbol y tampoco nadie dijo nada. Entonces, hay que poner las cosas en su justo medio. Al doctor, ¿cómo se llama Condori? Que se vaya porque ha hecho charlatanismo con propagar eso, pero no por otra causa, no porque ha atendido un parto, ni porque ha hecho un tacto vaginal, porque eso es parte de la atención primaria que mucha gente ignora. De modo que ese es mi punto de vista personal sobre el asunto.